leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Es interesante. Y también dice Sócrates, ya que en Don Goyo, en el Popo, han captado las cámaras naves de forma cilíndrica meterse. Bueno, eso sí, eso es real. Hay muchas fotos también y videos de esas cosas. Dice Sócrates también, los gigantes se dice que también existen. También hay buenas cosas interesantes de eso, ¿no? Y Más Terror dice, hay una teoría que dicen que esos homínidos entran en contacto con nosotros a través de un portal de otras dimensiones. De hecho, también eso lo dicen mucho los del Tíbet, ¿eh? Eso por ejemplo yo no creo. Sí, claro. Y por ejemplo, de los reptilianos, yo no creo que sean extraterrestres. O sea, de hecho, o sea, yo lo he dicho y luego sí me mientan la madre. Yo creo que los reptilianos eran. Si es que son reales. Bienvenido a mi vida. Yo creo que es el pan de cada día. Sí. Para nosotros. Yo creo que era una especie como no oficial, nativa del planeta. Y empezaron a llegar a ser civilizados los seres humanos. Yo creo que ellos estaban primero, porque en todos los relatos... De hecho, sí. Sobre todo en las culturas más antiguas, África, en Europa, en Asia, los hindúes con los nagas. Aquí en América no hay tanto porque fueron civilizaciones mucho más modernas. Pero del otro lado del mundo hay muchísimos relatos de que llegaron a tal lugar y habían personas reptil. Y en todas se van a meter bajo tierra. Entonces, yo creo que no son extraterrestres. Yo creo que si llegaron a ser reales y existen y son reales, yo creo que más bien ellos ya existían antes de nosotros. Son intraterrestres. Exacto. Y se vieron, ¿cómo se dice? Outnumbered en español. O sea, se vieron como superados en número por nosotros. Okay, sí, y dijeron, vamos a meternos. Y están allá abajo. Yo me voy más por eso. Yo no de hecho, es que sí es lo que decimos, ¿no? De hecho, sí hay muchas teorías y personas que afirman eso, que son intraterrestres y que en realidad esta, como dices, era la raza original del planeta Tierra, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, sí es interesante. Yo creo también eso. Solo para contestar este comentario, ya invitamos a Fepo, pero después de Rix, mijo, ya que no venga nadie. Yo aquí estoy, mira, súper contento, ya, mi mejor amigo se llama Rix. Es más, los terapeutas, gracias, adiós, ahorita me salgo del grupo, ya no quiero saber nada de ustedes. No, ya el infinito ya se fue, ya se fue, dijo, yo también. Yo también me voy. Fíjate que hace poco nosotros estábamos hablando tuvimos un live hablando sobre los raptos extraterrestres. Esas abducciones, exacto. Y yo sé una teoría basado en algo, e incluso te mencioné, yo sé una teoría basado en uno de tus videos y les decía, mira, es curioso porque yo no lo había pensado así, que tal vez esta gente viene a estudiarnos, a ver cómo vamos evolucionando, como ellos nos van modificando y vamos evolucionando, basado en que somos una supuesta raza que nos hicieron los por allá, los extraterrestres allá en Sumeria y bla, bla, bla. Y es curioso porque a veces nosotros nos cerramos solo a lo que creemos, como dice Marco siempre, ¿no? Nuestro sesgo de confirmación es decir, yo creo esto y se acabó. Claro. Pero hay muchas otras teorías, otras ramificaciones de la historia que pueden ser válidas. Y yo no había pensado, por ejemplo, que si los reptilianos, yo creo que ha de haber más de un ser humanoide. Y si los reptilianos existieran, ¿quién dice, no? ¿Quién dice que no son seres intraterrestres? Que están ahí y que se tuvieron que esconder, porque en la historia de la humanidad ya pasó cuando los Homo sapiens de alguna manera aparecen en la Tierra y los neandertales se llevó la fregada, ¿no? Sí, incluso a los mamuts nos los acabamos, perdón, sí. Yo creo eso. O sea, yo creo que el mundo cuando se acabe, sí se va a acabar, y yo creo que está muy, muy cerca de su final, la verdad. Pero no es como en las películas que va a explotar el mundo, no. Yo creo que nosotros nos vamos a extinguir.
y va a surgir una nueva especie. Saludos a Vladimir Putin, por cierto. Saluditos él es de los que están encargándose de que todo el mundo se quiera pelear para que digamos en las cucarachas ahora se dediquen a... O quién sabe qué especie. A mí, por ejemplo, lo que me llamaba la atención, yo no creo en lo que dice Elena Blavatsky, pero hay cosas que se me hacen interesantes, y Blavatsky, los ocultistas de inicios del siglo pasado, hablaban justo de varias especies, y lo que a mí me llamó la atención era que una de las especies previas al ser humano eran unos simios gigantes. Eso dice Blavatsky. Entonces se me hacía como muy interesante. Digo, eso no tiene nada de bases científicas, lo dijo una ocultista, ¿no? Sí, pero yo sí creo que el mundo se ha reseteado varias veces. No sabemos qué tan antiguo es en realidad. Yo creo que las pirámides egipcias, por ejemplo, no las hicieron los extraterrestres, pero tampoco las hicieron los egipcios. Yo tengo la hipótesis de que ya estaban ahí. O sea, los egipcios llegaron y ya estaban ahí las pirámides. ¿Como las de Teotihuacán, era? También los teotihuacanos decían, los hicieron los dioses, no nosotros. Los egipcios igual, no se han encontrado los planos de los egipcios de así las construimos, no saben por qué las construyeron, y ya con la tecnología satelital en los últimos años descubrieron que son huecas, o sea que hay algo adentro de la pirámide de Giza, o sea, son bóvedas, no son decoración como muchos pensarían, sí, claro. ¿No? La esfinge igual, yo sí creo que estaba ahí, y que de hecho la cabeza se le cayó y ellos le armaron la que nosotros conocemos, pero probablemente era la figura de un león o de algún animal. Y ahorita que mencionan lo de las especies, a lo mejor ni siquiera eran intraterrenos los reptilianos. Ahorita que me vi mi chonguito me he estado metiendo mucho en el rollo de los samuráis y esto. Hay una historia, un tema que ya toqué en el canal. Hay un templo en Japón, no me acuerdo en qué municipio de Japón, en qué localidad, que es el más antiguo de Japón, y seguramente se han topado con la imagen que es un guerrero reptiliano, o sea, es un reptil humanoide con armadura y todo. Y esta historia está bien interesante, porque en cierto año, en el periodo Edo, que es como una división de la historia de Japón muy antigua, antes de que dejaran de existir los samuráis, porque ya ven que en algún momento es ilegal el ser samurái, pero antes de eso, cuando estaban como en su apogeo los samuráis, llega un punto en el que por su religión los japoneses no podían armar armas, valga la expresión, escudos, espadas, pecheras con cuero por su religión, porque ellos no podían matar animales. Entonces lo que hacían iban a una aldea que estaba lejana de ellos, o sea, sí podían llegar, pero estaba muy lejos, donde vivían unos seres que ellos le decían los malditos, los condenados, que eran personas reptil, y le decían los condenados porque decían que ante los ojos de su dios, o que no sé si era Buda o cuál era su dios, pero ellos eran carnívoros, ellos eran personas civilizadas, tenían sus aldeas, sus ciudades, caminaban en dos patas, pero eran reptiles, y mataban animales para comer, porque eran carnívoros. Entonces, como ellos sí podían hacer eso, la gente el emperador manda a su gente y le dice, ustedes los dejamos en paz, porque sí, o sea, como eran raros, eran diferentes, pues sí los cazaban. Dice, ustedes háganos nuestras herramientas de cuero y los dejamos en paz. Entonces estos personas reptil, como ellos sí cazaban, y los otros no podían por su religión, les empiezan a armar las armaduras, las espadas, los escudos, y como ya eran de cuero, eran mucho más resistentes. Y lo interesante realmente es que se hace como una, no amistad, pero al menos ya se llevaban medianamente bien, y dicen las leyendas, lo que está escrito en los papiros y todo este rollo de ese periodo japonés, que empiezan, como eran más resistentes físicamente estos seres, los empiezan a entrenar como samuráis, y empiezan a ver samuráis reptiles, y luego ellos también entrenaban a su vez a otros samuráis. Por eso la estatua esta del reptil con armadura, dicen que es un vestigio de estos reptiloides que vivían en esta aldea alejada de la ciudad. Los traen para ser samuráis porque eran muy resistentes, muy fuertes, eran más grandes físicamente, y esta estatua es un vestigio de eso. ¿Será realidad? ¿Será leyenda? ¿Quién sabe? Claro. Pero está bien interesante. Esa no la conocía, Se hizo popular hace poco porque, de hecho, y es por lo que los conspiracionistas empezaron como a hablar de eso, porque la estatua estaba en este templo que ahorita es un museo, no me acuerdo el nombre del templo, ahí chéquense el video en mi canal, pónganle Reptiliano Samurai, y les va a salir mi video, ahí digo el nombre. Es un museo, y esta estatua hace como 2 o 3 años apenas, antes de la pandemia, a lo mejor en 2018, una cosa por el estilo, quitaron la estatua de la vista de la gente. O sea, la retiraron. Entonces, obviamente los del museo dicen que es porque ya estaba muy vieja, y sí es que es muy antigua, ¿no? Dicen que estaba muy vieja, se podía degradar y demás, pero los conspiracionistas dicen, no, es que más bien nos están ocultando tal o cual cosa, ¿no? Entonces, ¿será leyenda? ¿Será real? ¿Quién sabe? Pero sí es muy interesante. Porque aparte, estos reptilianos no vivían bajo tierra, ellos tenían su aldea, o sea, ellos tenían su aldea vivían tal cual, porque no los querían.
una gente normal. Entonces, no sé por qué me hiciste acordar de la gente de Ecatepec. Saludos para los de Ecatepec. A lo mejor hay reptilianos por allá. A lo mejor deberíamos ir a pedirles a ellos que nos hagan paro con las armas de defensa para ahora la delincuencia, ¿no? Sí, yo creo que sí nos hacen un parote allá. O la gente del Molinito Naucalpan, saludos a toda la gente del campo militar número 7-A, allá cerca del Molinito Naucalpan. Mira, fíjate que algo que mencionas y se me hace muy curioso, es que realmente los conspiracionistas, que yo me considero uno, pero yo porque hago conspiraciones de todo, a veces negamos ciertas cosas solo porque son populares o porque otros los dicen. Pero como te digo, pero si empiezas a ver todas estas ramificaciones, o sea, simplemente con que te metas en un tema de lleno, por ejemplo, tú hablas de los reptilianos y te metes de lleno en ese tema, tú vas a encontrar que sí hay muchas culturas que hablan de estos seres. Correcto. Claro. Todas, de hecho. Ajá, ¿qué eran o qué o por qué ya no están, o porque ya no las vemos? Porque pasa algo curioso. Mira, hay una teoría que habla de que la extinción de los dinosaurios no fue precisamente, o sea, que el asteroide fue parte, pero que no fue el principal, sino que se estaban enfermando, que hubo una especie de pandemia que los empezó a matar y además viene la piedra esta y pues... Bueno, eso les ayuda, ¿no? Y si nos vamos todavía a otra teoría todavía más loca, hay muchas teorías y de hecho la otra vez estaba viendo, se llaman teólogos, ¿no? Los que investigan esto, ¿cómo se llaman? Perdón, los que... ¿Paleontólogos? Paleontólogos, perdón. De hecho, había un debate la otra ocasión que estaba viendo de un paleontólogo que estaba diciendo que probablemente los dinosaurios nunca existieron y que eran otro tipo de animales o otro tipo de criaturas y que ni siquiera se sabe cómo eran. Entonces, digo, cuando empiezas a ver ciertas cosas así, cuando una persona de ciencia, que era un paleontólogo, estaba diciendo que probablemente los dinosaurios tal cual los conocemos ni siquiera eran así, o sea, sí, que no eran así y que ni siquiera se sabe verdaderamente qué forma tenían estas criaturas, pero hay otros paleontólogos que dicen sí existían y esto. Entonces es interesante, ¿no? Cómo hay este tipo de teorías de todos lados, ¿no? Porque mientras unos te dicen que sí, otros te dicen que no. Pero mira, sí hay mucha certidumbre en lo que dices, dado que hay muchos dinosaurios que se formaron con 4 o 5 huesos. O sea, ni siquiera tienen el esqueleto completo. Hay otros que sí se tienen completo. Pues es que de hecho, o sea, se empezaban ahí decían, bueno, este hueso tiene esta forma y después con ya esto podría ser un pie, no sé, la cola, la columna, no sé. Entonces es a lo que yo voy, ¿no? Hay este choque y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de estos seres reptilianos, de estos seres humanoides con escamas, pues digo, ¿y quién te dice que en el pasado tal vez eran seres también reptilianos, pero más grandes, ¿no? Y no eran forzosamente como los dinosaurios, sino que tenían tal vez otra forma, ¿no? Entonces, sí está interesante. Y yo te quería preguntar algo, Rick.